Bueno, primero buenas tardes. Como decía bien al principio Sergio, muchísimas gracias por acogernos a brazos abiertos como nos suelen hacer en nuestras propias casas. Bienvenidos a nuestra calle de la Botica y vamos con el siguiente tema, que es el que le da nombre a nuestro nuevo trabajo, Calle de la Botica, en forma de ronda para todas las mujeres que estáis aquí, que por lo que hemos visto, este pueblo tiene buenas mozas. Vamos para allá. Pero nos tenéis que ayudar. Y es que yo voy a hacer una pregunta a lo largo de la canción. Y es, ¿cuándo te volvería a ver? Para la Pascua de abril. Esa es la respuesta. Y eso es lo que tenéis que cantar, ayudarnos a cantarla. Voy a hacer la prueba. Haz una prueba, haz una prueba. ¿Cuándo te volvería a ver? Para la Pascua de abril. Ahora vamos a ir ya diciendo cosas. Esto hay que cantar para afuera. Para adentro nos ahogamos y suena como un grillo recién meao, como se dice en mi pueblo. Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer es cantar con fuerza, para que nos escuchen en Salamanca, por ejemplo. Vamos para allá. ¿Cuándo te volvería a ver? Para la Pascua de abril. Ahí va. Le falta una. Venga, vamos. Es que los de la taberna no ayudan. A ver, a todos los que estén en el bar. Tras la barra del bar. Vamos a hacer una prueba con los del bar también, a ver si nos escuchan. ¿Nos escucháis o no? ¿Que nos escucha? ¿Nos escucháis o no? Pues vamos a hacer una prueba a ver qué tal suena. Jolly preguntará: ¿cuándo te volvería a ver? para la Pascua de abril. Y nos tenéis que acompañar en la para la Pascua de abril. Hacemos la última y vamos para allá con la canción. Venga. ¿Cuándo te volvería a ver? Para la Pascua de abril. Estupendo, vamos ¿Cómo con se ella. notan los borrachos? Vámonos. ¿Cuándo te volvería a ver? Para la Pascua de abril.